Tercer bloque de bienestar y bueno, continuamos hablando del tema de la depresión, muy pero muy completo lo que venimos desarrollando y bueno, ahora, doctor, una pregunta relacionada con lo que tiene que ver cuando se detecta la depresión, ¿no? La depresión de una persona así, ¿cómo tratarlo, no? ¿Cómo lo tratamos? El médico debiera estar muy advertido y tener conocimiento suficiente como para suponer, imaginar o anticiparse. Me gustó lo que Karen decía a propósito de la importancia de diagnosticar precozmente esto. Y entonces, a veces, porque el interrogatorio es fundamental para este tipo de cosas, imaginar de que quien está relatando algunos sucesos, incluso algunas manifestaciones somáticas o de expresiones que tiene el organismo, están hablando, a veces a grito, de que lo que está padeciendo el paciente es un cuadro depresivo. En realidad, hablamos al principio, al inicio del programa, de la incidencia tan alta que tiene la depresión. Y yo dije, y a algunos les puede haber parecido exagerado, que más de la mitad de la población mundial o la ha padecido o está en riesgo de padecerla, porque nadie está exento de tener por allí un pozo depresivo, un momento depresivo, en el cual incluso es abrir la puerta de entrada para cualquier otra enfermedad, porque convengamos, la depresión, como toda enfermedad del trastorno del comportamiento, baja las defensas y lo hace a uno más predispuesto a desarrollar ciertas reacciones que tienen que ver con la instalación de una enfermedad. Por eso a mí me parece que es importantísimo en toda consulta, y cualquiera sea la especialidad, pero fundamentalmente los que somos clínicos, pensar de que este es un cuadro que, si bien a lo mejor no es el motivo de la consulta porque el propio paciente no lo ha advertido, y aparte quienes están más en condiciones de relatar los síntomas que verdaderamente configuran el cuadro depresivo, a veces son los miembros de la familia, y si no lo acompañan al paciente, es como muy difícil tener referencia de lo que está sintiendo, porque el paciente identifica los síntomas y les atribuye un origen que no siempre es el correcto. Es decir, él cree estar padeciendo alguna cosa y lo cuenta desde ese ángulo. Por eso me parece que hay que tener mucha prolijidad en revisar las manifestaciones somáticas, porque a veces el punto de partida es justamente un pozo o un desliz en un sector en que la depresión está siendo la que comanda las cosas, ¿no? Bueno, y la actividad física es importante y ayuda en estos casos si hay depresión, ¿no? Porque uno está en movimiento, y mucho mejor si se hace con una persona acompañada, con un miembro de la familia, matrimonio. Así que vamos a ir ahora a ver el segmento de actividad física con Alexis, que nos va a enseñar hoy en el caso de lo que tiene que ver con salir a correr, lo que tenemos que tener en cuenta y cómo hacerlo de la manera correcta. Hola chicos, hoy estamos aquí de vuelta y vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de correr y lo que hay que tener en cuenta a la hora de salir a correr. Así que, Lucas, ¿cómo estás? ¿Bien? Me alegro, bien. Mirá, vamos a hablar un poquito de, ya que empezamos por la base, siempre la base, la zapatilla. Mirá, esta zapatilla es de Luquitas. Esta zapatilla ya tiene 1 año de uso, y uso de ¿cuántas horas? Y bastantes horas arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Miren, la suela está impecable. La suela da para hacer 500 kilómetros más. La parte de arriba ya no es tanto, pero no ese es el problema. El tema es que la suela tiene su tiempo de cambio. Hay que averiguar, hay que fijarse, hay suelas que se aguantan 500 kilómetros o se bancan tantas horas de uso, ¿no es cierto? Así que si uno las usa de más porque están bien arriba, porque la suela está bien, pierde amortiguación, ¿sí? Se pierde, se endurece, esta suela es de goma eva, se endurece y entonces pierde la amortiguación, que es lo que necesitamos para que nos cuide las articulaciones. Así que por eso hay que ir renovando las zapatillas, aunque estén bien, aunque estén buenas, no está gastada, pero hay que cambiarlas, hay que ir renovando para cuidar las articulaciones. También ropa cómoda, si van a salir a correr, la ropa cómoda, acorde a la temperatura, al día. Si van a salir de noche, abríguense, pónganse guantes, que si ustedes tienen las extremidades calientes, guantes, gorro, pueden salir con unas remeras, unos pantalones cortos, no hace falta abrigarse más porque nos deshidratamos. Además de eso, y cuidando los pies, que es lo que van a trabajar, también, gente, háganse estudios a ver cómo están los pies, si tienen el pie cabo,
si tienen el pie plano, qué zapatilla tiene que usar. Vienen zapatillas supinadoras, pronadoras, neutras, hay de todo ahora en el mercado. Acá tenemos una plantilla, ¿sí? Esta es mi plantilla, así que yo salgo a correr y tuve que usarla porque si no venían muchos dolores en lo que es en el empeine, en las rodillas. Así que háganse un estudio, vayan, fíjense, contrólense. Ahora viene con escáner, viene con filmadora, están muy avanzados los estudios en eso. Y otra cosa, si vamos a hacer trotes largos, fondos, empezamos de a poco. 2 kilómetros, 4 kilómetros, empezamos con eso, día por medio, después les vamos agregando cada vez más, pero siempre cuidando la postura. En el trote es muy común irse hacia adelante, ¿no es cierto? Correr como que me estoy cayendo, y la idea no es esa, sino ir corriendo lo más derecho posible, llevar la cadera al centro, los brazos relajados, una cadencia tranquila de codos y brazos que ayuden al movimiento. Y siempre respiro por nariz, puedo largar por la boca. Eso también es muy importante, la respiración. Hay mucha gente que dice, empiezo a correr, no me da el aire, me canso, me empieza a doler el vaso. Bueno, empiezo tranqui, siempre antes de arrancar a correr, una movilidad articular, troto despacito, unos metros, y después ahí empiezo a correr y despacito. Respiro por nariz, largo por boca, puedo ir contando con los pasos, la respiración. Y así vamos a ir avanzando. Siempre hidratarse antes, durante y después. Y cuídense, ¿sí? Articulaciones y todo lo que sea pie, rodilla, cadera. Háganse los estudios médicos. Usen los horarios que no está el sol tan fuerte. Salgan de mañana temprano. Y si no pueden ese horario, gorrita, protector solar y a correr. Así que bueno, Lucas, después te vamos a ir viendo cómo vas a ir corriendo, así que para que nos muestres bien cómo sería la carrera. Muchas gracias y no se olviden, hagan ejercicio. Muchas gracias, Alexis, a tener en cuenta entonces a la hora de salir a correr, el calzado, la superficie. Muchas gracias por estos consejos y hacer ejercicio físico como lo hice siempre en el segmento de actividad física. Bueno, bien, Karen. Una pregunta para vos, lo que tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal. ¿Se recomienda en estos casos? Y antes aclararnos de qué estamos hablando. Sí, bueno, por ahí hablábamos, ¿no es cierto?, que es importante saber que hay diferentes grados de depresión. A veces tenemos una persona que tiene una depresión que se llama depresión grave, y por supuesto que no va a tener la misma necesidad o va a tener otra intensidad en el tratamiento o va a requerir de, por ejemplo, sí o sí una intervención psicofarmacológica. Entonces, una depresión leve, una persona que tiene recursos personales, que ha desarrollado muchas habilidades para afrontar, pero que de pronto le toca atravesar una situación difícil, puede deprimirse, ¿no? Pero seguramente va a estar en otras condiciones para poder salir de esa situación. Entonces, primero tendríamos que ver cada persona y en ese contexto qué tipo de depresión es, qué tipo de herramientas o de apoyo familiar, que estuvimos hablando en la anterior, tiene. Y con respecto a los tipos de terapias, se aconseja que digamos, hay mayores resultados positivos, estos dos tipos de enfoques terapéuticos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el cognitivo-conductual y con lo interpersonal también. También la depresión está relacionada a los vínculos, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, eso puede ayudar. ¿Qué aporta el enfoque cognitivo-conductual? Tiene que ver con ayudar a la persona a corregir esas distorsiones cognitivas que hacen que veamos las cosas de otra manera, que no necesariamente reflejan la realidad, pero que sí impactan en nuestras emociones para que de alguna manera estén más grises o claro, que estemos como más tristes. Entonces hay distorsiones cognitivas, muchas veces son distorsiones que se instalan y la persona misma no se da cuenta. Hablamos de la persona que no quiere ver las cosas como son, digamos. No puede. No puede, digamos, no exactamente. Puede, no puede ver. Entonces, y las ve como que se la perjudican las cosas. Exacto, y tienen estas repeticiones, ¿no es cierto? Todos tenemos autodiálogos
Y el tema es que este autodiálogo, al ser un autodiálogo distorsionado, genera emociones distorsionadas y entonces también parece mentira, pero eso también afecta en la neuroquímica del cerebro y a la vez en la acción, y entonces esto es un circuito que se da. Entonces cuando uno puede tener un abordaje integral, enseñándole esto, si es necesario muchas veces la medicación, y hay veces que no es necesaria la medicación. Decíamos de la importancia de la actividad física, ¿no? Una persona que puede desarrollar estos recursos, que realmente tiene un apoyo familiar y que puede incorporar todos los cambios en su estilo de vida, actividad física, alimentación, es más probable que pueda salir adelante sin una ayuda de medicación, ¿no? Pero hay que ver entonces en qué grado está instalada esa depresión. Y que es una constante, ¿no? Digo, porque no es que quiere decir que vos hoy te sentís bien o ya lo superaste, mañana ya está resuelto. Esa es la situación, es un continuo, ¿no? Yo tengo acá un versículo que me gustó un poquitito, que si de repente estamos con alguna persona que está pasando por una situación así o tiene tendencia, dice la Biblia, ¿no? Allí dice, pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo. Es decir, son síntomas que la persona tiene, o ver las cosas grises, no hay luz. Y entonces aparece allí la palabra de Cristo, dice, yo te cimentaré, yo te afirmaré. Es decir, hay muchos versículos, muchas promesas de Dios ayudándonos a que depositemos nuestras cargas a Él y que de repente cuando en esos momentos que ya te sientas que nadie te entiende, hay un Dios, ¿no? Hay un Dios que te acompaña, es un buen aliciente. ¿Y qué decir sobre la prevención? Que es lo que queremos destacar siempre en bienestar. Siempre remarco que hay que tener en cuenta todos los tipos de prevención. Lo ideal sería poder hacer promoción de la salud, es decir, prevención primaria. No hay una manera franca más que enfrentar la vida correctamente con la carga de recursos que tenemos y considerar equilibradamente los hechos para que no nos afecten tanto. Es una manera de hacer prevención primaria. Pero, ¿qué hacer con el depresivo que está cursando el momento de depresión, que también implica hacer prevención cuando queremos recuperarlo? Yo creo que se han mencionado muchas cosas. Indudablemente, aunque lo debiera mencionar en último lugar, los recursos farmacológicos son necesarios muchas veces. Las terapéuticas, tratar de consultar al especialista como para que aconseje, lo cognitivo-conductual es muy importante, también es necesario. Pero entre los hábitos que hay que desarrollar, es el momento oportuno para instalar justamente aquellos que a veces se dejan de hacer desconociendo cuánto influyen en nuestro estado de ánimo. Quizás mi tema más común o reiterativo es el de la actividad física, pero esto tiene que ver con el hecho de la liberación de ciertas sustancias. Hemos hablado de mediadores químicos, hemos dicho que la serotonina o 5-hidroxitriptamina es un mediador que cuando se deprime, deprime al individuo en su comportamiento. Como contraparte, las endorfinas que se generan, fíjense, se generan con muchas cosas, fundamentalmente con la actividad física, pero con el reírse, por ejemplo, también se liberan endorfinas, ¿eh? De modo que el humor, como expresión de la práctica de tener humoradas, es una buena terapéutica para preservar el humor, que es el comportamiento. O sea que todo esto, así como la alimentación, también hay tendencias francamente o correctamente demostradas de influencia de ciertas alimentaciones con los estados, tanto los hiperactivos, de los cuales hemos hablado en alguna oportunidad, como los depresivos. Yo creo que el estilo de vida es estrictamente necesario de ponerlo en onda como para evitar la depresión. No, muchas veces uno está muy atareado en las tareas, tiene que cuidar a los hijos, tiene que cocinar, tiene que trabajar. ¿Cómo influye también a veces las presiones, ¿no? Las presiones que tiene, enfocándonos más que nada en lo que es este estrés. Puede ser como una explosión. Eso es muy importante lo que acabas de decir y que a veces no lo aconsejamos tanto. Cuando yo confecciono mi agenda, ya sea que la escriba o que lo planifique y todo, si va precedida de la oración para que Dios bendiga nuestra tarea de confeccionar la agenda, no que le pidamos a Dios que la bendiga una vez que nosotros la hemos hecho. Consideremos lo que se puede hacer. Nadie es superhombre ni supermujer. Y muchas veces, en las planificaciones equivocadas,
aparecen las motivaciones que nos llevan a la depresión. Planificamos cosas que si las hubiéramos considerado correctamente no las podemos hacer. Claro. Y el no hacerlas nos deprime. Exacto. Pero, ¿cuál es la solución a esto? Entender de que hay cosas que no podemos llegar a hacer. Por tanto, a mí me parece muy importante. El orden también es un elemento a tener en cuenta en esto. El que es desordenado le va mal en todo lo que planifica porque no encuentra las cosas, porque llega tarde, porque no cumple. Y todo esto genera cosas que conducen Yo a la diría que depresión. hay algunas situaciones que nos exponen innecesariamente y otras ya promueven, ¿cierto? Que uno caiga en una situación de depresión, ¿no? Y que va después, no solamente la depresión, va acompañada después de frustración y de muchas otras cosas, baja autoestima, y va llevándonos a un pozo. Exactamente. Ahora lo dejamos con Naira, que nos va a dar unos consejos para el tema del día de hoy. ¿Alguna última recomendación para las personas que están informándose de este tema? Tal vez están viendo a alguien o ellos mismos, quién sabe, también pasan por esto, ¿no? Bueno, lo fundamental es poder contactar cuanto antes posible a un profesional, acompañar al paciente o tomar la valentía de ir a consultar, porque bueno, con un tratamiento adecuado y un seguimiento, la gran mayoría de pacientes logra salir y no pierde tanto tiempo estando ahí en la duda de ir o no contactar con un profesional. Así que es fundamental acompañarlo, tratar de comprender. Muchos de estos pacientes se aíslan mucho socialmente, no quieren cargar sus problemas en otras personas porque se sienten culpables por eso. Entonces, darle esa apertura a la persona que tengamos cerca, que tenga alguno de estos síntomas, como para decirle que lo comprendemos y que estamos para ayudarlos, y en cuanto sea posible contactar con un profesional, y sobre todo de la parte de la salud mental, que somos los especialistas en manejar estos casos. Bueno, muchas gracias, Naira. Volvemos con ustedes en estudio, chicos.